Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy me tomo una licencia y me disculpáis porque sabéis que yo tengo formación de escultora y tengo una total fascinación por la arqueología. Más que la arqueología, la escultura antigua. Cada vez que voy a una ciudad, en vez de visitar los museos de arte contemporáneo, me voy al arqueológico. No tengo remedio. Os he dicho que me he pasado horas viendo en Estambul, he ido muchísimas veces, las tablillas del reino de Ita, de los hititas, yo que sé, los toros alados, no sé. Y bueno, hoy, como sabréis, si no lo sabéis os lo digo, estoy haciendo pues un poco las noticias de este verano y hoy me llamaba la atención una noticia del País en el cual salía el algar, la cultura del algar, que tiene muy fascinado a muchísimos estudiosos, y unos investigadores de Cataluña pues han hecho una publicación muy interesante y el periodista se ha atrevido, como buen periodista, a hablar de arqueología. Yo siempre he tenido mis reparos porque zapatero es tus zapatos, ¿no? Bueno, pero todo el mundo habla de arte, habla de literatura y no saben demasiado. Entonces, hoy me voy a perdonar, pero voy a hablar del algar porque está en mi tierra, aparte de todo. Y entonces lo he llamado los misterios del algar, porque estos investigadores catalanes lo que dicen es que tenían una estructura, estoy hablando de 2500 años antes de Cristo, tenía una estructura de protoestado, o sea, había una serie de clases dirigentes, como si dijéramos una especie de clase media, unos esclavos, había como si un parlamento, una habitación donde se reunían 50 personas, en la forma de estar enterrados, se enterraban bajo las casas, ahora os lo contaré. Pero bueno, el periodista también hace unas afirmaciones muy peregrinas, porque yo sé un poquito de algunas cosas que he estado leyendo, soy una aficionada totalmente, pero me sorprende porque es que os vuelvo a repetir que los periodistas hablan de todo, de economía, de arqueología, de todo opinan, de todo saben. Y bueno, me ha gustado que hablara del algar, que en árabe significa cueva, pero también me ha indignado que hablar de determinadas cosas y opinar de determinadas cosas con las cuales no estoy demasiado de acuerdo, porque ya sabéis que en arqueología pues entran muchas otras disciplinas al juego, y están muy condicionadas todas, en fin, la investigación en general está muy condicionada por el pensamiento de la época, ¿no? Y entonces, claro, yo he leído bastante, bueno, ahora lo contaré, no quiero adelantarme. El algar voy a seguir un poco el artículo, pero es posible que mañana, o sea, en el blog no publique este artículo porque no me gusta demasiado, y diréis, pues qué contradicción, si no te gusta, ¿por qué estás hablando de él? Porque me ha revuelto un poco, o sea, me gustan algunas cosas del artículo, pero no totalmente. O sea, el artículo viene a decir que la cultura del algar, que es una cultura de la cual en un momento dado desaparece, o sea, unos dicen que es celta, otros dicen que es minoica, los catalanes dicen que es minoica. Sabéis que hay una emigración del Indo hacia Europa, ¿no? No se sabe por qué, pero eso ocurría. Eso lo sabemos por el idioma, por la filología, porque se descubrieron unos textos védicos en el siglo XIX y a partir de ahí, o sea, unos textos védicos que tenían relación pues con todo lo que tenemos aquí, o sea, yo que sé, con el gaélico, y en fin, y yo provengo también de filología, y cuando teníamos que hacer la etimología de las palabras, pues las palabras latinas nos teníamos que remontar pues al indoeuropeo, porque esas raíces vienen del Indo. Y en fin, pero todo eso, claro, tiene una evolución milenaria, y sobre lo que hay son conjeturas. Obviamente ellos tenían muchísimo más desarrollo que nosotros, y entonces introducen por Asia Menor, etcétera, entran por Creta, etcétera, toda esa zona, introducen ¿cómo se llama? La fundición, la cal, montones de adelanto, en fin. Y los investigadores que ahora mismo están fascinados con el algar, con la cultura algárica, es porque dice que las repercusiones que tiene en la formación de lo que va a ser luego, mirar, estos por las noches se pasan el día durmiendo, pero cuando llega la noche es como Drácula, se dedican a pelearse, a jugar, a tirar todo lo que pillan. Bueno, el algar
es uno de los grandes enigmas de la arqueología actual y bueno, aparece en el 2020 a.C. y desaparece en el 1500 a.C. No se sabe por qué. Se supone que hay conjetura, estos catalanes lo dicen así, porque esto ha habido ya investigaciones previas, pero en fin, se han llegado a otras conclusiones. Cada generación tiene derecho a reescribir su historia y en eso estamos con el Algar. Por eso os estoy comentando hoy eso. Desaparece en 1500 antes de Cristo, no se sabe por qué, de manera súbita. Y eso genera muchas preguntas porque era una cultura muy avanzada para la época. Entonces se supone que el 40% eran esclavos. Hay una rebelión masiva porque en el centro económico, que era Antas, que está en mi provincia, que es la zona de Mojácar, Antas, toda esa zona de ahí, realmente se extiende entre lo que es Totana y Almería, o sea, como dos vertientes de río. Y estoy introduciendo a quien no tenga ni idea de qué va esto. Disculparme los de América, que estoy hablando de mi tierra. Es que me parece tan artístico, es que nos podéis imaginar, aquí tenemos un museo arqueológico y nos podéis imaginar qué joyas, qué restos, es increíble. Hace 4.000 años, o 3.500. Bueno, 4.000 años, sí. Esta de pronto desaparece y entonces lo que se supone es que el entorno lo degradaron y en un momento dado morían muchos recién nacidos, muchos niños. Yo estaba viendo esqueletos de niños en el museo arqueológico, solamente comían cebada, estaban enclenquísimos, eran esclavos, pero sin embargo la clase dominante en sus sarcófagos, en sus tumbas, estaban llenos de cosas de oro, cosas de plata. Nos podéis imaginar hasta qué punto había una separación tremenda de la clase social. Yo lo que sabía del Algar, que no necesariamente coincide con lo que dicen estos señores, es que era una continuación de los millares, que es otra cultura que tenemos aquí también en Almería. Es una cultura también muy milenaria. Ya no sé qué pensar, porque habría que leerse el libro que han hecho estos catalanes. Os tengo que explicar, ahora os lo contaré paulatinamente, porque si no soy muy atropellada. Las causas de cómo se extingue de forma súbita se debate entre el agotamiento de los recursos naturales, lo que provoca la huida de la población o la muerte por inanición de más de la mitad de los recién nacidos, o quizá una revolución popular que arrasa con todas las ciudades a causa de un insoportable yugo, porque había unas clases sociales brutales, o sea, una separación entre estamentos sociales. Tienen unas dagas de plata, unas joyas de oro, y sin embargo ven los esqueletos de los esclavos y son pobrísimos, unos niveles, estoy hablando de niños, o sea, me da por mirar los esqueletos, es que siempre me han parecido los huesos, ahora porque no lo puedo enseñar, pero colecciono huesos que me encuentro por el monte, de cabra, de macho cabrío, de columnas vertebrales, de jabalí, y porque los dibujo y me parecen fascinantes, y además los huesos te hablan, te cuentan muchas cosas, estoy como la película Bones, ¿no? Te dice pues que tenía artrosis o que era muy jovencito, tienen la resistencia del acero, sin embargo son livianos, tienen el peso del zinc, son un diseño exquisito los animales, nosotros y todo. Bueno, vamos a ver. La clase dirigente tenía muchísimo armamento y era la que tenía los recursos y estaban por encima de las vidas ajenas. Sea como sea, la cultura algárica, la primera sociedad dividida en clases sociales de la península ibérica, así la define la Universidad Autónoma de Barcelona. Tengo tentaciones de contar una cosa, pero ahora la contaré porque si no me va a salir el relato un poco churretoso. O sea, aquí hubo un investigador, ahora la contaré, que se llamaba Luis Siret. Hubo primero un investigador anterior, pero hubo un investigador que se llamaba Luis Siret, que era Luis Siret y Sels, que era belga, de San Nicolás, y con 21 años, era el primero de su promoción, se vino aquí, ingeniero de minas, a trabajar. Almería estaba llena de minas, pero claro, se agotaron también. Se agotaron como en el año 33 o cosas así, pero la ciudad se erigió a través de las minas, y la ciudad conoció un esplendor con el Islam entre el siglo XI y el siglo XIII, pero fue arrasada. Y después estuvo de espalda al Estado, era como una zona dejada de la mano de
de Dios. Pero con las minas se construyó la ciudad moderna, pero las minas se acabaron, obviamente. Ahora las minas que tenemos son los invernaderos. En fin, y este señor viene porque tiene un hermano que también es ingeniero, que se llama, creo que Enrique, y no me acuerdo, creo que Enrique, no estoy segura. Y estaba también un poquito mayor en otra mina, pero este estaba en Mazagón. Entonces resulta que estos niños son hijos, la madre era hija de un pintor muy famoso y desde pequeño se le ha estimulado, el padre es un intelectual, un historiador que trabaja en las facultades, catedrático, y lleva también un periódico de arte, etcétera. Estos niños han aprendido a dibujar y tal. Y cuando eran adolescentes, la madre los manda con un amigo que es arqueólogo, porque los arqueólogos siempre necesitan mano de obra, porque los pobres como pagan poco, porque si no, y el caso que eran adolescentes y los mandó con él. Nuestro Siret descubre más de 5.000 tumbas que dibuja minuciosamente, pero claro, una de las cosas que dicen estos catalanes es que no respetó los estratos, iba al tajo. Yo no digo que no, pero una de las cosas que cuenta precisamente Siret y otros trabajos que he leído es que el señor, que era íntimo amigo de sus padres, que se lo llevaba a mitad del campo, que era arqueólogo, justamente ellos se desesperaban y se aburrían muchísimo porque le hacía trabajar con los cepillitos para ver los estratos. Entonces le marcó muchísimo esa adolescencia que pasó en el campo con el amigo arqueólogo de sus padres, y cuando viene a Almería a trabajar con su hermano en la escuela, en una mina. No, él creo que trabaja en una conducción de agua que hay de Cuevas de Almanzora, no sé dónde. Bueno, el caso que los trabajadores le traían muchísimas puntas de flecha, de piedra, etcétera, muchísimos restos, y poco a poco empezó a dibujarla. Y después tiene un capataz que era analfabeto y me parece que se llamaba Flores de apellido. Y ese capataz va a ser el que lo vaya cada vez tirando de él, muy inteligente, era una inteligencia natural, va tirando de él hacia las tumbas, los enterramientos. Sabéis que ha habido, porque él también va a hacer un ferrocarril que hay por Herrería. Él tiene una casa en Herrerías que ahora mismo la mantiene la Junta de Andalucía. Él se casa, tiene 2 hijos, su mujer muere con 28 años a causa del parto del segundo hijo. Tiene una hija y tiene un hijo. Me parece que al hijo en la Primera Guerra Mundial, no sé si lo matan o lo hacen preso y la hija se casa. Bueno, el caso es que él se queda viuda y nunca más se dedica solamente a trabajar. Él llega un momento en que deja de ser empleado para crear empresas, trabaja con ingleses y tal, pero en un momento determinado de su vida, estoy haciendo una síntesis de Luis Siret, en un momento determinado de su vida la minería se agota, entonces todas las inversiones que tenía y todos los compromisos que tenía pues se incumplen porque ya no eran tan rentables, etcétera, y él eso le amarga muchísimo en la última época de su vida y se mete en juicio con una empresa inglesa porque había incumplido el contrato. Bueno, entre medio, todos estos descubrimientos que se hacen, él hace más de 45 escritos y después hace un libro que es muy famoso, que tiene dos tomos. Él abre más de 5.000 tumbas, ojo. Eso sí que me hace pensar lo que dicen estos catalanes, que no respetaría los estratos. Que estoy viendo las maldades que está haciendo mi gata bebé. Y en un momento determinado, o sea, todas las investigaciones arqueológicas las financia él de su bolsillo. Y en la última época de su vida, por temas suyos, de su trabajo de ingeniero, está un poquito amargado y eso le crea bastante estrés. Y entonces, el último trabajo, que es el primero que van a financiarle las autoridades políticas, pues pilla una neumonía, se enfría, pilla una neumonía, se muere con 73 años. Él ha tenido una oferta de Estados Unidos, estoy hablando de los años 20 y tantos, de comprarle toda la colección gigantesca que ha encontrado, de comprársela por 12 millones de dólares, una cosa así. Y él dice que no, que eso la ha encontrado en Almería, que se lo da a Almería para que Almería tenga un grandísimo museo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Cuando muere de forma repentina, Almería era un poblachón africano y con una mala distribución de la renta, o sea, unos cuantos ricos y el resto todos pobres, sin clase media, que además de eso ha sufrido la Primera Guerra Mundial con medidas proteccionistas. Todas las exportaciones iban hacia Inglaterra, hacia Glasgow, sobre todo la uva. Teníamos un tipo de uva de Oane con una piel muy resistente que se exportaba en barcos que llevaban con cajas, pequeños barriles con serrín, y llegaban estupendamente a Inglaterra. Entonces, todo había
muchísima mano de obra, muchísima gente, las exportaciones se truncan y queda muchísima gente en paro, sin posibilidades. Hay también una sequía en Almería. El hecho real es que la Primera Guerra Mundial, trunca lo que era el contexto. No sé por qué os contaba eso. La minería se agota, entonces la gente emigra, los mineros emigran hacia Águilas, por eso tienen esa tradición de cante hondo, porque se lo llevan los cante hondos en cante hondo, que es la pureza dentro de lo que es el flamenco. Es dificilísimo y es lo que hacían los pobres mineros, que ganaban muy poquitos, tenían unas vidas muy duras y bueno, y era la forma, digamos, de catarsis, y no sé por qué os estoy contando esta historia tan larga, pues que la minería se agota. Y estaba hablando de Siret y no me acuerdo. ¿Qué os quería decir? Se me ha ido el hilo. Pues que Siret realmente quería que ese museo fuera para Almería, pero Almería está en una coyuntura adversa porque ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, hay muchísima pobreza, muchísimos jóvenes sin trabajo, y entonces se le ofrece al ayuntamiento a los ricos de aquí, de mi tierra, que por favor, ellos no tienen medios para hacer un museo gigantesco y tal, y los ricos, porque aquí no tenemos luces para las cosas importantes, que es lo que dicen, lo desdeñan y dicen que no ponen un céntimo. ¿Qué es lo que ocurre con esa colección que no había querido, esa colección arqueológica tan maravillosa, tan alucinante y tan increíble, que no había querido vender a Estados Unidos? Pues que se la dividen entre Barcelona y Madrid. Y lo peor del caso, no lo puedo decir porque me pueden denunciar, pero creo que lo voy a decir, es que muchos de los objetos son vendidos al extranjero. Todos yo que sé, Bruselas, montones de sitios, museos privados y individuos con dinero tienen infinidad de objetos. Sé además quién es uno de los que los vende, de los que le ayudan a tal. Y no lo voy a decir porque en España no existía una ley que protegiera eso y se está vendiendo hasta los años 40, 50 con total libertad a montones de sitios, objetos valiosísimos, pero como si dijéramos, era un tesoro tan gigantesco el que tenía, porque más de 5.000 tumbas, para que os hagáis una idea. Llenamos el arqueológico de Barcelona y el de Madrid. Y bueno, pues afortunadamente ahora tenemos unos arqueólogos catalanes que están fascinados con el Algar. Y que no solamente que están fascinados, sino que han creado un estudio muy interesante que a su vez ha polarizado con que extranjeros estén viniendo aquí, estudiosos e investigadores. Y eso es lo que viene a contarnos el periodista. Pero el periodista está más despistado que una cabra en un garaje, las cosas que dice. Pero bueno, voy a seguir contando el hilo, ya que he hecho una digresión gigantesca y voy a seguir de quién era Siret, un personaje interesantísimo. Hace poco su casa tenía un ocupa dentro y costó muchísimo trabajo poder echarlo, porque claro, se mantenía su casa maravillosa. Él está enterrado, me parece que en Totana, que es donde está su mujer, quiso ser enterrado allí con ella. Él era profundamente religioso, hizo la iglesia de Herrería. Herrería es Almería, Totana es Murcia, pero están muy cerquita unas de otras, y entonces las investigaciones que hace, digamos, tienen que ver con todo ese trozo, con todo ese marco, que es donde se desarrollan esta cultura tan maravillosa y tan misteriosa, que desaparece de la noche a la mañana, teniendo un nivel de desarrollo bestial y teniendo lo que va a suponer una repercusión muy grande de lo que va a ser la diversidad de la cultura europea. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os sigo contando el artículo que he leído y que me gusta regular, pero así todo lo cuento. Me ha revuelto mi interior y me ha obligado. Mirad la peque dónde está. Hace maldades. ¿Qué os tenía yo que contar? Busco las chuletas. Ellos crean el primer parlamento, se supone lo que es el primer parlamento de lo que se tiene constancia en el mundo civilizado, donde hay 50 personas. No sabíamos qué es lo que debatirían allí, por supuesto serían las clases altas, las que tenían este pelo del mar, de bañarme en el mar, me estoy viendo que tengo que echarme crema. Bueno, ahí en esa zona entierran a su aristócrata con bellísimos ajuares de oro y plata, y esta cultura se volatiliza totalmente hasta que un arqueólogo que se llama Rogelio de Chaurradieta, de apellido vasco, que muere en 1915, ha nacido en 1836, se topa con esta
cultura que está entre Murcia y entre la provincia de Almería y la provincia de Murcia, porque ya sabéis que realmente España está dividida de forma más racional por las diócesis que realmente no eran eclesiales, sino que las retomaron la iglesia, pero que realmente la diócesis es la división por provincias de los romanos y es muchísimo más racional. Y en 1875 se hace una división de provincias y que ha arraigado, pero que es muy racional, porque por ejemplo la Alpujarra realmente mitad Almería, mitad, y esta zona que hay también está dividida por lo que son las dos provincias, pero que realmente son zonas naturales muy similares, y esta cultura del Algar emerge en esta zona entre Murcia y Almería, bueno, entre Totana y Antas. Antas realmente era la capital. Bueno, este señor vasco con un apellido impronunciable pues se topa con esta cultura y comienza a cuestionarse dieta. Y es por eso hallazgo en el Congreso Internacional de Arqueología de Copenhague, que es entre 1886 y 1912. Allí no le hacen ni caso, por supuesto, faltaría un español, como cuando va Cajal también a otro congreso y lo mira. Y después sería importantísimo. Bueno, habla de una civilización desconocida de la Edad de Bronce que había hallado en un cerro abrupto del municipio de Totana, que eso, como he dicho, es entre Totana y Antas, con ajuares excepcionales que incluían gran cantidad fortificada que carecía. Después, perdonad un segundo, cuando se hacen las carreteras, aquí que se hacen tardíamente, ¿de dónde creéis que sacan los adoquines? Pues de muchas de estas murallas, pues como en el caso de los Mellares, aquí me supongo que también, murallas milenarias. Pues ¿de dónde sacamos los adoquines? Pues de las murallas, barbaridades las que queráis. Bueno, pues este señor lo que hace es que era una ciudad fortificada que carecía, como muy endogámica, carecía de cualquier conexión histórica conocida. Y entonces nadie le cree. Se va a Copenhague y nadie le hace ni caso. Pero en 1887 los hermanos Luis y Enrique Siret, belgas, vienen aquí como ingenieros de minas. Primero viene Enrique y luego viene Luis. Enrique está trabajando. Enrique se va a ir luego. Mirad, todas estas tierras también son removidas por la construcción de los ferrocarriles. Enrique se va a ir luego, se casa con una chica de Almería, hermana de un ingeniero, y que era amigo de ellos, y se va al Congo hay que ver la historia que cuento, esto es de película, al Congo de Leopoldo II, donde hizo un genocidio, el bárbaro, ¿no? Entonces yo leí, que después he leído otras cosas, que se dedica, o sea, lo llaman a hacer el ferrocarril, que estaba muy bien pagado. Después volverá a, ¿cómo se llama?, a Bélgica, porque eran belgas, y después él muere en Xi'an porque se va, todos los desafíos se estaban construyendo, la infraestructura. El siglo XIX es el siglo de los ingenieros, la Torre Eiffel, de la técnica del hierro, etcétera. Y entonces tienen el boom, ¿no? Después los pobres arquitectos intentan recuperar un poco de su terreno. Bueno, Luis y Enrique Siret se vienen aquí, llegan a Murcia, bueno, no llegan a Murcia porque realmente donde llegan, que este periodista no lo sabe, es a Almería, y a partir de ahí que es donde tienen las explotaciones mineras, y a partir de ahí empiezan a coger las explotaciones como ingenieros de minas que le interesan. Después Luis Siret, lo que pasa que es que al quedarse, él estaba haciendo una conducción de agua que había en Sierra, ¿cómo se llama?, en Cuevas de Almanzora, y entonces lo que hace es esa zona, Antas, pues sus empleados empiezan a traerle flechas de piedra y cosas así, y él, que era aficionado como hobby con la arqueología, porque durante su adolescencia estaba con su hermano, con el amigo de su padre que le hacía falta mano de obra, y para que los niños no estuvieran por ahí ociosos, los manda, pues se dedica a hacer dibujos, a descubrir tumbas, 5.000 tumbas, y a escribir libros sobre el tema, libros que son famosísimos y tienen unas broncas tremendas porque llega un momento que se profesionaliza. Claro, pero él está muy influido por el positivismo del siglo XIX, y eso también, por un lado es interesante, pero por otro lado es una limitación. Todos estamos influidos por el pensamiento de la época, por la sensibilidad de la época. Entonces tiene broncas grandes con otros arqueólogos. De todas formas, la arqueología, como he dicho, tiene
tiene montones de disciplinas en su interior, desde la filología, yo qué sé, en fin, tener en cuenta que se han de analizar huesos, restos humanos, distribuciones espaciales, se ha de hacer carbono 14 a las piedras, yo qué sé, ahí intervienen montones de... Bueno, el caso que vienen a Almería y buscan explotaciones mineras que hay entre Totana, etcétera, y terminan confirmando la existencia de esta desconocida sociedad, pero el que lo hace es Luis Siret, porque se ha quedado en esa zona. El hermano se va más lejos, se va a Mazarrón. De grande, porque es que me confundo Mazagón y Mazarrón de Huelva, porque he vivido en los dos sitios. Son grandes centros urbanos que se extienden a 35.000 kilómetros. La cultura del Algar, cuadrados por el sureste de la península. Primero está en la zona de Antas, entre Antas y Águilas, y después, conforme es una cultura poderosa, se va extendiendo a Jaén, a Granada, a la zona de Alicante, etcétera. No se sabe si eso se extiende en el mismo momento o cuando son abatidos, cuando la clase dirigente en su momento, digamos, la clase dirigente huye a otros enclaves. Realmente es una cultura de hace 4.000 años y que desaparece sin que nadie sepa las causas, porque entre otras no tienen la escritura. Entonces todo lo que hay son hipótesis, suposiciones en función de los restos que se encuentran. Mi museo está llenísimo de esta cultura, mi museo arqueológico de Almería, que me lo sé de memoria, pero alberga, que eso está viendo una demanda social, alberga miles de piezas que la sociedad quiere verlas, porque se ha hecho un envase arquitectónico muy bonito, muy didáctico para los niños, pero lo interesante está en las bodegas y nadie lo puede ver, y eso supone otra inversión adicional. Bueno, esta cultura llamada el Algar de Antas de Almería, por ser el yacimiento primero excavado metódicamente, domina la agricultura, los metales, crea fabulosas piezas de orfebrería y hasta se conservan los restos de una princesa. Se conservan muchas más cosas, esto lo dice el periodista, pero se conservan bastantes más cosas que se han vendido por ahí. Y señala, hay un estudio del Algar, de estos catalanes, que se llama el Algar, la formación de una sociedad de clases, de los arqueólogos, tengo que leerlo, Vicente Llull, Ramon Llull, es que me estoy acordando del filósofo Rafael Micó, Roberto Riz y Cristina Rigüete Rada, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos dicen: el Algar es una de las culturas emblemáticas de los inicios de la Edad de Bronce en Europa. La constatación de grandes asentamientos en sus cerros, la abundancia de contextos funerarios bien preservados en el subsuelo de los poblados. Realmente esto se empezó a levantar a partir de cuando se empezaron a hacer obras de infraestructura, ya fuera el ferrocarril o fuera las conducciones de agua. Bien preservado en el subsuelo de los poblados, así como la cantidad y variedad y singularidad del repertorio artefactual han atraído desde entonces la atención de numerosos investigadores. Es cierto. Bueno, la mayoría de los núcleos de población argárico ocupan lo que se llaman altosanos, que están situadas en las estribaciones de las sierras de los llanos o vegas, y está almagrera, pero con un amplio control visual sobre esto. La vivienda algárica, bajo se entierran a los muertos, que muchas veces se entierra una mujer y bajo un hombre que ha muerto con anterioridad. Las viviendas algáricas son de planta absidal, trapezoidal o rectangular y se disponen sobre terrazas artificiales, dicen ellos, estos catalanes investigadores. Por lo general, los enclaves ocupan una superficie de entre 1 y 3 hectáreas, aunque el desarrollo posterior de algunos, como Lorca o La Bastida, los lleva a superar esa extensión de hasta 10 hectáreas. Vicente Llull, catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de estos expertos mundiales más reconocidos sobre esta sociedad, admite que lo algárico está de moda. ¡Qué bien! Vienen especialistas, dice él, de todo el mundo a interesarse por esta civilización única, contemporánea de la minoica, pero totalmente olvidada. Es una civilización sin parangón, con un desarrollo tecnológico de primer orden, que no deja nada a su paso, pero que lo adelanta todo. Es como la búsqueda de la civilización perdida. Bueno, es deciros que los expertos coinciden en que el descubrimiento del Algar supone una ruptura con respecto al periodo calcolítico precedente de aspectos como el desarrollo tecnológico, las relaciones económicas, los patrones urbanísticos, la organización territorial y los ritos funerarios. O sea, es una civilización muy, muy desarrollada. Eso es lo que afirman estos catalanes, Dios se lo pague.
Ellos dicen, la orientación de la producción hacia la obtención de excedentes centralizados en un contexto de marcada explotación social supuso el surgimiento, ya estamos, el 40% eran esclavos, supuso el surgimiento de uno de los primeros estados de Europa occidental. Es un protoestado, obviamente, porque el estado emerge... ¡Ay, que me asfixio de calor! En el siglo XVI. Los Siret, finales del XV, principios del XVI. Los Siret, a finales del XIX, excavan 10 yacimientos argáricos y abren más de 1000 tumbas en Anta, con los consiguientes destrozos de los restos. Esto es lo que dicen los catalanes. No obstante, dibujan de forma precisa. Realmente es Luis Siret el que hace todo esto, el que dibuja de forma precisa, porque además sabe dibujar muy bien, porque el abuelo era un pintor muy conocido. De forma precisa todo lo que van encontrando. La cultura del Algar es la primera sociedad clasista de la península ibérica. Los asentamientos centrales acumulan las partes importantes de los excedentes de producción y la fuerza de trabajo. Los efectos de dicho control se manifiestan en la normalización de los productos cerámicos y metalúrgicos y en la circulación y uso restringido sobre todo de los productos metálicos. Bueno, ahí tiene una joyería, de verdad. Os recomiendo que vengáis al arqueológico de mi tierra solamente para verlo. Pero y lo que habrán vendido, madre mía, lo que se habrá perdido por ahí. Todos los museos tienen. Bueno, no todos los habitantes de estas ciudades acumulan riqueza en igual medida, tal y como demuestran los ajuares funerarios exhumados de la clase dominante. En 1984, Vicente Llull y Jordi Esteve distinguen 3 estratos sociales. Dicen, la clase más poderosa, formada por el 10% de la población, goza de todos los privilegios que disponía de los ajuares más ricos, incluidas armas como alabarda y espada. Un 50% de individuos con derechos políticos sociales reconocidos y un 40% dedicado a la servidumbre o a la esclavitud. No podéis imaginar qué esqueleto de muertos de hambre, por Dios. Una de las características de esta sociedad es que está encerrada en sí misma. Sus defensas no sirven solo como protección, sino que crea una sociedad enclaustrada, dominada por una opresiva clase dirigente, que se supone que la gente se rebeló, se quemó y achicharró a toda esta gente. Precisamente esta opresión es la que seguramente, esta presión aristocrática es la que pudo desencadenar el fin de esta civilización, porque todos los restos que se han encontrado en Anta estaban las casas quemadas, achicharradas. La cultura argárica se extiende durante 700 años, entre el 2200 y 1500 a.C. Y es precisamente, se basa en relaciones de parentesco y sistemas de transmisión hereditaria. No controla la alfabetización, la escritura ni nada. Por eso todos son hipótesis, como he dicho antes. El Algar comienza entre las cuencas de Vera y el Guadalentín, Murcia, y se extiende por la meseta de la Comunidad Valenciana, Almería, Granada, etc. Dicen, los algáricos se entierran a sus difuntos en el interior de las viviendas. Las prácticas funerarias muestran una remarcable uniformidad a lo largo de todo el territorio. Las comunidades inhuman a sus difuntos bajo el piso del área habitada en sepulturas individuales, a veces dobles y en pocas ocasiones múltiples. El cadáver es depositado en posición flexionada y generalmente de cúbito supino o en posición sedente con la cabeza orientada hacia el sur o el oeste. El final de las manifestaciones argáricas se sitúa en torno a 1500 a.C., dando paso al bronce tardío del sudeste peninsular. La causa del colapso de la sociedad argárica es totalmente desconocida. Parece haber sido un conjunto de factores económicos y ecológicos, posiblemente la sobreexplotación del entorno y que supuso una degradación ecológica y que hace inviable la reproducción económica y social. El final del Algar está caracterizado por el agotamiento de los recursos naturales, los instrumentos de trabajo y la fuerza de trabajo. Este último en forma de una natalidad infantil terrible y el desarrollo de patologías. Pobrecillos, no comían nada más que cebada, no sabéis qué esqueleto, lo he dicho 40 veces, pero es que intento no ver esa zona porque me fijo demasiado. Mis animales que viven aquí en el que tengo esqueletos de ellos tienen los huesos más fuertes, lo garantizo. Fijaros a qué niveles seguramente de explotación laboral, que perdían calcio y sin embargo no ingerían calcio. Quizá esta situación lo que lleva a un estallido social sin precedentes que supone la desaparición completa de esta, harían una matanza de estas civilizaciones. Los que escaparon se largaron lejos, como demuestra el hecho de que numerosas edificaciones desenterradas muestran signos de haber ardido por los 4 costados. Según los expertos,
Tras la destrucción vino el completo silencio, solo roto por la permanencia en Alicante y Granada de algunos pequeños vestigios, pequeños grupos argáricos que se supone eran de clases dominantes. Sobrevivieron un siglo más y pudieron ser poblados por clases dirigentes. De los centenares de tumbas argáricas estudiadas, destacan una que los arqueólogos llaman de la princesa Almoloya. Destacan más, hijos. Una joven que muere en el año 1635 a.C. en Pliego, Murcia, que la entierran en la cabecera de un edificio singular con un ajuar que incluye una diadema de plata, una treintena de objetos de oro, plata, ámbar, piedras semipreciosas, cobre y cerámica. Bajo ella está el cuerpo de un hombre que ha muerto con anterioridad. A los 100 kilómetros de Pliego, en Anta, se encuentra el centro económico, social y político, esto es provincia de Almería, de la cultura encerrada en sí misma, donde se ha hallado un edificio que incluía una gran sala de gobierno de unos 80 metros cuadrados con bancos para sentarse y presidida por un hogar y un podio. Mirad que tenían un parlamento, estaba preparada para acoger 50 personas. Los investigadores suponen que era una especie de parlamento, quizá el primero del mundo. Dice Llull, el catedrático, nunca sabremos qué se debatía allí, porque los argáricos, sorprendentemente y a pesar de su desarrollo, no dominaban la escritura. Es un misterio sobre un misterio. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana traeré un artista. Hasta mañana.